y la imagen de una persona joven. Cuando tú y yo entendemos que la vida es breve, nos vamos a enfocar en hacer lo que es más importante. Así que nos tenemos que hacer esa pregunta: ¿qué es lo más importante por hacer? Porque si la vida es breve, ¿qué es lo más importante que yo tengo que hacer en la vida? Si la vida es breve, es como cuando entras quizás a un juego y que te dicen el juego dura 1 minuto con 10 segundos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo puedo disfrutar más en grande? ¿Qué es lo que debo de hacer, no? Entonces, lo más importante que debemos de hacer, entendí yo leyendo la Biblia, es traer sabiduría a tu corazón con cada experiencia de la vida. Si a mí me preguntas qué es lo más importante por hacer, es que cada experiencia, cada cosa que tú y yo vivamos, le podemos sacar provecho y adquirir sabiduría. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de la tragedia que viviste? ¿Qué aprendiste de aquello muy padre que viviste, de ese viaje? ¿Qué aprendiste de lo bueno y de lo malo? De también aquello que es irrelevante, así como de lo relevante. ¿Qué aprendimos? Moisés vivió 120 años. Imagínate, 120 años es muchísimo tiempo. Y digamos que la etapa de la vida de Moisés está bien marcada por 3 diferentes sucesos. Por 40 años él fue criado en Egipto. Acuérdate que en la época de Moisés estaban matando a los bebés. Entonces la mamá la envió por el río Nilo en Egipto y lo fue cuidando. Fue un momento difícil, salvaje, porque pudo haber sido comido por serpientes. Y aunque la mamá lo estaba mirando ahí desde lejos, pues tú sabes que la hija de Faraón lo tomó y lo cuidó. Y Moisés por 40 años fue preparado para que fuera Faraón. ¿Sabías esto? Por eso cuando la Biblia dice que él renunció a ser hijo de la hija, di conmigo, renunció a ser hijo de la hija. Ahora voltea con alguien y dile: tú renuncia a ser hijo de la hija. Él cuando maduró, cuando llegó a los 40 años, renunció a ser faraón. Tal vez no lo sabías, no lo habías pensado, pero él pudo haber sido un faraón, porque el faraón de la época no había tenido hijos. Por eso la hija lo tomó y lo crió, y por 40 años comió lo que los egipcios comían. Estudió en las universidades que los egipcios estudiaban, eran de las mejores universidades. Caminaba como los egipcios, bailaba como los egipcios, hacía todo. Y a los 40 años Dios lo llamó a través de despertarlo espiritualmente, para empezar otra época de 40 años. Ahora voltea con él y dile: ¿ya despertaste espiritualmente? ¿Ya llegó tu despertar espiritual o todavía sigas ahí durmiendo? 40 años entonces Dios tuvo que tratar con él. Es decir, que 40 años fue criado en Egipto y luego por 40 años Dios trató con él fuera de Egipto. ¿Sabes para qué? Para sacarle al Egipto que llevaba adentro. Porque mira, tú y yo hemos salido del mundo, pero la pregunta es: ¿el mundo ha salido de ti? Vota con alguien y dile: ¿el mundo ya salió de ti? Porque Dios ya te sacó del mundo, pero no sé si el mundo ya salió de ti o todavía sigues viviendo una vida mundana. Y después de esos 40 años vinieron otros 40 años en la vida de Moisés para poder pasarlo a través del desierto, para que el pueblo de Israel pudiera entrar a la tierra prometida. ¿Te das cuenta cómo las 3 etapas de él fueron muy marcadas? Por eso Moisés escribe el Salmo 90. ¿Sabías tú que los salmos, la mayoría fueron escritos por David, pero otros más escribieron? Son 150 salmos, pero no todos fueron escritos por David. Y el Salmo número 90 es escrito por Moisés. Y nos lee lo siguiente. Salmos 91 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y él lo había entendido perfectamente. Porque siendo un bebé, siendo un niño, Dios lo libró de la muerte, Dios lo cuidó, Dios lo protegió. Por 40 años lo educó y el diablo pagó la factura.
Él pagó las colegiaturas. Si o no son caras las colegiaturas. Ya se vienen los pagos, por cierto. No les quiero amarrar el día, pero ya tienen que pagar. Y Dios lo protegió. Por eso es que si alguien está bien consciente de las generaciones, es Moisés. Y él escribe: tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés está afirmando que cada generación requiere un refugio, y ese refugio siempre es Dios. ¿Cuántos tienen a Dios como su refugio? Amén. Él es nuestro refugio. En Él te puedes refugiar, en Él te puedes esconder, a Él puedes acudir. ¿Por qué? Porque la vida es breve. Así que punto número 1 en su bosquejo: para Dios el tiempo es algo que pasa demasiado rápido. Si para ti pasa rápido, para Dios pasa más rápido. El tiempo pasa rápido. Mira lo que dice el mismo Moisés en el Salmo 90. Moisés entendía la brevedad de la vida a pesar de que vivió 120 años. Y dice: haces que la gente vuelva al polvo con solo decir: vuelvan al polvo ustedes mortales. Para ti 1000 años son como un día, así pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Entonces para Dios 1000 años, ¿cuánto es? Como un día. Por eso dicen que una vez un joven, ¿verdad? Esos bien inteligentes, llegó con Dios y le dijo: Dios, dame $1,000,000. Para ti $1,000,000 y $1 son lo mismo. Y dicen que Dios le contestó: si me esperas un día de los míos, te lo doy. Un día van a ser 1000 años para ti. Si tienes la paciencia, te los doy. Porque para Dios el tiempo pasa rapidísimo. Y el verso 10 del Salmo 90 dice: los días de nuestra edad son 70. Y si estás así muy robusto, muy fuerte, son 80 años. Con todo, tu fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. El tiempo vuela. Votó con alguien, dile: si ya tienes más de 80, ya estás viviendo tiempo extra. Así que para Dios el tiempo pasa como rápido. Si para ti pasa rápido, para Dios pasa más. Número 2. Así que parte de nuestro destino es que podamos contar nuestros días de tal modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Por eso Moisés escribe, después de estar pasando por sus generaciones, en el verso 12 del Salmo 90: enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Di conmigo: enséñanos. Dile a Dios: enséñame. El que no lo dijo va a aprender a golpes. Porque Moisés está diciendo: enséñame. De verdad, yo todos los días le digo a Dios: Dios, enséñame, ayúdame, no seguir aprendiendo a golpes. Hay cosas que en la vida las he aprendido a golpes, y hay otras que las he aprendido porque lo he visto en otros, lo que han padecido. Y otras las he aprendido diciendo a Dios: ayúdame simplemente a entenderlo, no a golpes. Si eres padre, que entiendas que ya eres padre. Si eres esposo, que entiendas que ya eres esposo. No que de repente se levanta el soltero que llevamos dentro, ¿sí o no? Se levanta en hombros como un gran triunfador. Que podamos entender cada etapa de nuestra vida. Y la semana pasada aprendíamos que las decisiones que tomamos son actos que parece que son de la más mínima importancia, pero es un destino. Cada decisión que tomas te está llevando a un destino. Nada es inocente, nada es porque sí, sino que toda decisión que tomas es importante. Por eso Moisés escribe: enséñanos. Di conmigo: enséñanos. Ahora hasta oí más voces. Ahora grítaselo a Dios: enséñame. ¿O cuántos quieren hacerlo a golpes? No, ¿verdad? Enséñame. Debemos de ser sabios y aprender cada temporada de nuestra vida, que cada cosa cuente. Por eso vuelvo a repetir: Moisés escribió: enséñame de tal manera a contar mi día, que cada día cuente, que cada día sea importante, de tal manera que yo traiga sabiduría al corazón. Por eso vuelvo a preguntarte el día de hoy:
de cada cosa que has pasado, de cada cosa que estás pasando. Dime qué estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque la vida es breve. Así que quiero leerles de una mujer que escribió un libro, se llama Bronnie Ware. Ella es una escritora australiana que trabajó por muchos años en cuidados paliativos, es decir, con personas desahuciadas, personas que ya les habían dicho, jóvenes y adultas, que ya iban a morir. Y a partir de su experiencia, ella escribió todo un libro, ¿verdad?, acerca de los 5 principales remordimientos de los morimundos. Le llamó The Top 5 Regrets of the Dying. Los 5 principales remordimientos de aquellas personas que están a punto de morir. Primero hizo unos bosquejos y luego se convirtió en un gran libro, porque ella afirma que cuando la gente está frente a la muerte, crece rápido, madura rápido. Ahí sí que maduran. ¿Sabes por qué? Porque se dan cuenta que la vida es breve. Cuando eres joven te quieres comer el mundo de un bocado, sigues creciendo y no te das cuenta que la vida es breve. Entonces, cuando la gente está ante la muerte, madura muchísimo. Fíjate que ella se dio cuenta que versus de que la gente se vuelve mucho más amargada cuando sabe que su tiempo está pronto, empiezan a madurar y empiezan a pensar en las cosas más importantes. Entonces ella dice que cada persona experimentaba emociones, primero de negación, después de miedo, al final de enojo, remordimiento, pero después encontraron la paz y comenzaron a explicar lo que era más importante. Así es que es importante que nosotros pensemos qué es lo importante. Esta semana fallecieron 2 personas muy importantes para mi vida. Murió el pastor de la iglesia donde de niño yo iba. Cuando mi mamá me llevaba a la iglesia de niño, había un pastor, su nombre es Alejandro Carreón. Y mira, ese pastor predicaba tan impresionante que los niños, cuando sabíamos que ese pastor iba a predicar en la iglesia, los niños nos salíamos de nuestra clase para oírlo a él. Si hablaba del infierno, te trasladaba al infierno, te agarrabas de la silla. Era impresionante su voz ronca, la manera en que él se expresaba. Él era espectacular predicando. Y esta semana murió. Pero también murió una gran amiga de nosotros, una amiga que conocí hace yo creo que más de 30 años. Llegó por primera vez a la iglesia Mundo de Fe Norte, donde yo estaba como pastor también. Y ella llegó cuando teníamos unos 30 miembros. Y ella con sus hijos fue una fiel servidora. Y su hijo estaba en la alabanza y el otro hijo estaba en la librería, y los dos terminaron siendo pastores. Y ella fue alguien que aquí nos ayudó en los títeres, aquí en Mundo de Fe en el sur, y desarrolló un ministerio y se convirtió en muy buena amiga de mi esposa. Y pues nos dolió mucho su partida, y me di cuenta que la vida es breve. Volta con alguien y dile: la vida es breve. Así es que Bronnie Ware a sus pacientes, a todos ellos, los fue a cuidar a su casa, y una y otra vez se dio cuenta que hablaban de temas comunes. Y ella escribió los 5 más importantes. ¿Quieren saberlos? Los 5 remordimientos más frecuentes. Número uno, se los escribí en la infografía porque se me hace algo muy valioso. Dijeron: ojalá hubiese tenido el coraje para vivir una vida auténtica por mí mismo o por mí misma, no la vida que otros esperaban de mí. Es decir, lo primero fue un autorreproche de darme cuenta que yo me dediqué a todos los demás, hice lo que las personas querían de mí, me basé en atenderlos, en ayudarles, en suplir sus necesidades, pero pensé muy poco en mí. Y es que vivimos demasiado para otras personas. Si lo piensas bien, muchas veces vivimos demasiado para otras personas y no tenemos, como dicen ellos, el coraje para vivir nuestra vida auténtica.
y decir: este es el proyecto de vida que yo quiero. A mí me gusta esto, a mí me gusta cocinar, o a mí me gusta este deporte, o a mí me gusta coser, o a mí me gusta viajar, o lo que te guste hacer, que tú puedas vivir una vida auténtica y no solamente vivir para los demás. En segundo lugar, dice que todos ellos dijeron: ojalá y no hubiera trabajado tanto, porque cómo trabajé. Es un remordimiento especialmente que ella vio en los varones, en los hombres. Los hombres normalmente lo que hacemos es enfocarnos mucho más en el trabajo aún que en las mujeres. Las mujeres, dice ella, que se dio cuenta que aunque trabajaban, se daban sus tiempecitos para ver a la familia, para ver a los hijos, para tratar de no perderse tanto. Pero en general, de todas maneras, hombres y mujeres dijeron: ojalá y no hubiera trabajado tanto, porque me perdí la niñez de mis hijos, me perdí la compañía de mi cónyuge. Y algunos fueron exitosos laboralmente, otros no tanto, pero de todas maneras se enfocaron mucho en trabajar. Volta con alguien y dile: no trabajes tanto. Pero eso no tengo que decírtelo mucho a ti, porque lo sigues al pie de la letra. Número 3, los remordimientos. Remordimiento número 3 fue: me hubiera gustado tener el coraje para expresar mis sentimientos. Mucha gente reprime sus sentimientos, dice Bronnie Ware, porque se quiere mantener en paz con los demás. No te voy a decir nada, mejor me voy a evitar problemas. Mejor, ¿para qué? Si de todas maneras esto va a seguir igual. Pero la gente decía: ¿por qué no tuve coraje para expresar mis sentimientos de la misma manera en que alguno no me gustaba, pero también decir lo que era importante y hablar de mis frustraciones, pero también del amor que sentía? Es decir, expresar todos mis sentimientos. Y dice ella que se dio cuenta que la gente desarrolló con las malas relaciones amargura y resentimiento, y las únicas afectadas, dice Bronnie Ware, me di cuenta que eran ellos. De hecho, muchos de ellos estaban así ya, en momentos de muerte, porque la amargura los había llevado a tanto resentimiento, a tanto dolor, a tanta soledad, que ya estaban así en ese momento desahuciados, pero además pasándola mal, porque ellos dijeron: me hubiera gustado tener el coraje para expresar lo que sentía. Número 4, ella escribió: lamento no haberme mantenido en contacto con mis amigos. Fíjense qué interesante. Yo no hubiera pensado que ese punto hubiera sido importante, pero ella dice que la gente al final de las cuentas valoraba mucho a sus amistades, las cuales a lo mejor no las siguieron cultivando por enfocarse demasiado en el trabajo o en sus familias, ¿verdad? Y eran amistades de oro, amistades importantes. Ellas dicen: debí haber dado más tiempo a desarrollar a mis amigos, a pasarla bien con ellos, a salir, a cultivar nuestra amistad. Y número 5, finalmente ella dice que el quinto remordimiento fue: desearía haberme permitido ser más feliz. Dice que la gente, todos ellos opinaban eso ahí al borde de la muerte. ¿Por qué no elegí ser más feliz? Porque cuando estaban desahuciados se dieron cuenta que la felicidad, la alegría es una elección. Vota con alguien y dile: tú eliges ser feliz. Es una elección, no es un fingimiento, es una elección. Pero es importante que nosotros podamos entender que este servicio de esta mujer la llevó a estas 5 conclusiones. Y ella dijo que de las más importantes era que la gente decía: yo pude haber sido más feliz, hubiera disfrutado, hubiera sido una persona que reía más, que disfrutaba más de las cosas que hacía en el momento y no tanto estar pensando en los problemas que tenía. Así es que hoy quiero compartirte solamente 3 cosas, solo 3 cosas, son muy breves. 3 áreas que tienen que ver entonces con nuestro tiempo físico, porque la vida es breve. Vota con alguien y dile: la vida es breve, ¿verdad? Muchos se ven en el espejo y dicen: sí, estas patas de gallo, estas canas, no es posible. A esta edad tan temprana mía, de 60 años, ya tengo canas y patas de gallo. ¿Cómo es posible? 3 áreas que tienen que ver con nuestro tiempo físico. Número 1,
no vivas como necio, pero aprovechando el tiempo, porque la vida es breve. Aprovecha el tiempo. Dice Efesios capítulo 5 verso 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos o breves. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. A veces vivimos la vida como este pequeño videíto. Tenemos un video como de 1 minuto. Así, velo y verás que a veces nuestra vida es así. A ver si lo tienen a la mano. ¿Qué tal? ¿Cuántos viven la vida así? Le llamaron a este videíto The Breathing Room, que significa como date un respiro, necesitas un cuarto de respiro, porque a veces la vida la traemos así. Nosotros hacemos un calendario anual de la iglesia como por octubre, noviembre, porque si no estaríamos así. Es importante tener un calendario, sí, pero no para estarle encimando y cambiando. Y a veces necesitamos hacer movimientos por sabiduría, pero ahí tú veías que hasta las cosas más importantes, como un aniversario de bodas, como un cumpleaños, estaba siendo tapado. ¿Por qué? Porque nos llenamos de cosas, y tenemos mensajes en WhatsApp, y tenemos mensajes en Facebook, en inbox y en Instagram, y tenemos pendientes que hacer de la casa y compras que hacer, y nos llenamos de muchas cosas, cuando la Biblia dice que nosotros debemos de ser personas que son diligentes, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué es aprovechar bien el tiempo? Pues que yo voy a aprovechar el tiempo dándoselo a lo que más importa. Hay cosas que tú puedes sacar de tu vida y entender que Dios no nos dio dinero. Voltea con él y dile: no te dio dinero, te dio tiempo para hacer el dinero. Hay gente que dice el tiempo es oro, ¿no? ¿Sí o no han oído eso? No, ya quisiera el oro ser tiempo. Realmente lo que tiene valor es el tiempo, no el oro. Entonces, Dios no te dio dinero, te dio tiempo para hacer el dinero, pero Dios no te dio negocios ni trabajo, te dio el tiempo para desarrollar negocios o trabajo, es verdad. Pero Dios también no te dio amigos, te dio el tiempo para desarrollar a los amigos. Por eso la Biblia dice que el que es amigo debe demostrarse amigo, es decir, las relaciones deben de ser intencionales. Por eso la pregunta es: ¿qué tanto aprovechas bien el tiempo? Te dio el tiempo para desarrollar relaciones de familia, y te dio el tiempo para disfrutar de la vida, de los paisajes. A veces ya se nos va el tiempo y no valoramos las cosas. Todos los días yo tengo que atravesar por un parque, y todos los días, no ha habido día que yo no le diga a Dios: gracias, gracias por ese color verde del pasto, gracias por ese árbol, porque he aprendido que nosotros necesitamos aprovechar todo. Señor, gracias por ese concreto mal parchado de los que vinieron a meter aquí el drenaje, porque todo al final suma para el entorno donde vivo. Pero Señor, la naturaleza que tú hiciste, cómo la disfruto, esa mariposa, esa flor, ese olor de esto, de aquello, de lo otro. Dios dice que necesitamos nosotros ser sabios y debemos de aprovechar el tiempo, porque el tiempo es lo que realmente tiene valor. Volta con él y dile: ¿cómo estás aprovechando el tiempo?
Entonces recuerda, son solamente tres cosas. No vivas como un necio. Dios está diciendo en su palabra: no vivas como un necio. Te he hablado de muchas maneras que lo más importante es tu familia. Te he hablado de muchas maneras que lo más importante, y ahorita vamos a entrar a ese punto como segundo punto, pero más adelante, para afondar más en esto. Número 2, por nada estar afanado. Número 2, tres cosas importantes que tenemos que hacer. Número 1, aprovechar el tiempo, no ser necio, sino aprovecharlo bien. Número 2, no estar afanado por nada. Dice Filipenses 4:6, por nada estén, ¿qué? Afanosos. Volta con alguien y dile: nada es nada. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Sí tengo que orar, sí tengo que rogarle a Dios, pero sobre todo tengo que agradecerle. Cuando eres una persona con agradecimiento, que le dices: Dios, gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Oro y ruego por esto que quiero y necesito, pero en este momento te doy gracias. Y la paz de Dios, solo así, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces por tanto afán nos enfermamos. Muchas veces por tanto afán se nos cae el cabello. Otros se les cayó porque ya era así que se les iba a caer, pero otros se les cae a cachos. ¿Por qué? Porque estamos afanados. ¿Y qué dice Dios que es el remedio? Ponte a orar y ponte a agradecer. Cuando tú agradeces a Dios y cuando tú te pones a orar y rogarle a Dios, lo que tú haces es que es el antídoto contra el estrés, es el antídoto contra el afán. Y Dios dice: Él va a guardar tu corazón. No va a estar ansioso, no vas a estar desesperado, sino que hasta la gente te va a preguntar: pero ¿qué no tienes que hacer todo esto y esto y esto y aquello? Precisamente por eso tengo que calmar mis emociones, tengo que calmar mi mente. Y la única manera de calmar tu mente y tus emociones es a través de la oración. Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, porque pues que a su amado Dios dará Dios el sueño. Así es que Dios te está diciendo: es en vano si te afanas, pero lo que tú tienes que hacer es ponerlo en mis manos, porque yo sí tengo el poder para bendecirte. Y cuando tú experimentes el traspasar tus cargas a mí, tú vas a ver cómo yo te doy a ti la provisión. ¿Cuántos lo creen y lo reciben? Amén, dáselo más fuerte. Entonces, tres cosas para nuestro tiempo físico. Número 1, no vivas como un necio. Ya sabes qué es lo más importante. Aprovecha tu tiempo bien, aprovechalo bien, ¿verdad? Tampoco pierdas el tiempo. Y que ¿cómo pierden el tiempo? Hay gente que ¿cómo pierde el tiempo? ¿Sí o no? No estarte afanando por nada. Pero en tercer lugar, la importancia del descanso. La importancia del Sabbat, del descanso. ¿Sabes? El Sabbat en realidad Dios lo creó para que tú y yo pudiéramos descansar, pero descansar buscando la presencia de Dios, descansando en Él. Dios mismo descansó. Si Dios mismo descansó, voltea con alguien y dile: si Dios mismo descansó, ¿por qué no descansas tú? Es que le hablo a gente que de verdad es gente que no ha entendido que el Sabbat es para buscar a Dios y para pasarlo con nuestra familia. Tú y yo tenemos que tener un tiempo. Yo no estoy diciendo que las 24 horas es imposible, pero donde tú te das un margen de tiempo, un espacio de tiempo donde dices: este tiempo lo voy a pasar con mi familia, este tiempo lo voy a pasar con mi familia y buscando a Dios. Por eso el domingo, cuando venimos aquí a la iglesia a congregarnos, es súper importante. Cuando hemos tenido oportunidad de ir a Israel, nos damos cuenta del principio del Sabbat, que por cierto comienza el viernes a las 6 de la tarde y acaba el sábado a las 6 de la tarde. Es realmente de sol a sol. Se cumplen las 24 horas, pero comienza en realidad un viernes. Pero aquellos que guardan la ley, lo que tienen que hacer es salir a los negocios y a los mercados
y decirle a la gente que ya va a empezar el sabático, y se lo toman muy en serio. ¿Sabes qué tan en serio se lo toman? Que ni siquiera pueden apretar el elevador, porque ya sería trabajo. O sea, ellos se van al punto del legalismo. Entonces, cuando te toca ir y estar en Israel en un día sabático, en un tiempo sabático, lo que sucede es que te subes al elevador y no sabes cuándo vas a llegar a tu piso, porque no lo puedes seleccionar, sino que es un algoritmo, y de repente ya cuando veas, sí, este es mi piso, te bajas, porque a ese grado, según ellos, no trabajan. Fue tan especial una ocasión que cuando llegamos ahí, los pastores Holland tienen que darnos una información de cómo va a ser el viaje, de instrucciones, de reglas, de compromisos, de horarios, de los lugares a donde vamos a visitar. Una vez, como era sábado, no dejaron utilizar el sistema de audio. ¿Por qué? Porque era conectarlo. Y entonces, afortunadamente, alguien traía algo ahí de pilas, y eso sí lo autorizaron, porque hasta eso es kosher, todo es kosher. Que para que sepan lo que es kosher, es lo que realmente está certificado, que va de acuerdo a la ley. Hasta el día de hoy Israel guarda mucho de la ley, es su constitución. Para nosotros la Biblia, pero los primeros libros de la Biblia para ellos son su constitución, la manera en que ellos se organizan. Y solo así pudimos tener ese día la junta informativa para que todos pudiéramos escuchar, porque éramos 136 personas que íbamos a hacer el tour. Y se lo toman muy, muy, muy en serio, porque Dios les quiso dejar marcado que el sábado es un día para guardarse. Tal vez tu sábado es un lunes, es un martes, no lo sé. Todos tenemos diferentes días de descanso, pero lo importante es que entendamos que ese día tenemos que pasarlo en familia y tenemos que pasarlo en buscar a Dios. Así es que por esa razón quiero terminar hablándoles de tres cosas que necesitamos, tres áreas para nuestro espíritu y para nuestra alma. Para tu cuerpo, tú ya lo sabrás, si lo bañas, si no lo bañas, si lo perfumas o no lo perfumas, si haces ejercicio o no haces ejercicio. Pero yo quiero compartir contigo, para terminar, tres áreas para el espíritu y el alma. Quiero recapitular que hablamos de tres cosas que tienen que ver con nuestro tiempo físico, que es aprovechar el tiempo, no estar afanados y darle descanso, ¿verdad? Tomarnos un tiempo de descanso. Ahora vamos a hablar acerca de tres áreas para nuestro espíritu y nuestra alma. Número uno, tres cosas importantes para que verdaderamente nosotros podamos vivir la vida breve, pero con provecho. Primero, buscar primero el reino de Dios. Escribe ahí la palabra buscar. ¿Sabes qué es lo más importante para tu alma y para tu espíritu? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú sabes que eso es algo que Jesús dijo: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que van a pasar vendrán por añadidura. Es que yo quiero un novio, o sea, tú quieres una añadidura. Estás buscando el reino. Es que yo quiero un negocio mejor remunerado. Tú quieres una añadidura. Estás buscando primeramente el reino de Dios. Es que yo quiero tal o cual cosa, o quiero que se cumpla tal o cual promesa, o quiero eso físico, ese auto, ese viaje, esa escuela. Cualquier cosa que me digas se llama añadidura en el reino de Dios. Y Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, di conmigo, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Hablando de este punto, dice Marcos 8:34: y llegando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por eso Dios dice: lo más importante es que tú busques el reino de Dios y lo vas a tener todo. ¿Te acuerdas del joven que llegó con Jesús así derrapándose como un rockstar? Señor, yo he cumplido toda la ley, dime qué debo de hacer. Amar a Dios y amar a las personas. Yo lo he hecho. Bueno, pues ahora vende todo lo que tienes. Ese joven no escuchó bien, fue muy tonto. Porque mira lo que Dios le dijo:
Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y recibirás 100 veces más en esta tierra y la vida eterna. Qué tonto. O sea, no oyó. Él nada más oyó: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y se desconectó. Se desconectó. Cuando Jesús le dijo: vas a recibir 100 veces más aquí en la tierra, era el negociazo de su vida, si lo quieres ver así. Porque Dios dice, y les volteó con sus discípulos y les dijo: no hay ninguno de ustedes que no haya dejado casa, madre, padre, hijos, casas, que no haya recibido 100 veces aquí en esta tierra y también la vida eterna. Yo no estoy hablando nada más del cielo, les dijo Jesús. Hay una recompensa, porque Dios te quiere bendecido, no te quiere comprar. Él quiere que tú entiendas que eres el dueño del oro, de la tierra, y que Él quiere bendecir tu vida, pero quiere que aprendas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dale otro aplauso al Señor. Por eso Él te dice en Hebreos capítulo 10 verso 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen ya hasta por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca, más cuando ven que la vida es breve, más cuando se dan cuenta que el tiempo pasa rápido y que el día viene, que el día se acerca, que Cristo viene, que este mundo ya no soporta más. Y Dios dice: es tiempo de congregarte, porque lo necesitas para tu alma, lo necesitas para mantenerte enfocado en el reino de Dios, y entendiendo que si tu corazón está para el reino, Él va a cuidar de ti. Congrégate, ve a tu grupo de conexión, no dejes de congregarte los domingos, ve a toda reunión que tengas que tener, porque eso es tener tu mirada en las cosas de arriba, eso es no ignorar a Dios, y eso es lo importante. ¿O qué voy a decir en tu funeral? Como digan: pastor fulano, a todos a las 3 me dicen su nombre: 1, 2, 3. Se murió. Hay que ir al funeral. ¿Qué vamos a decir ahí? Pues el hermano que yo ni conocía porque no venía, pero bueno, vamos a hacer el funeral porque la nietecita de 5 años venía. ¿Y qué vamos a decir ahí? Que trabajaba mucho, que se esforzaba mucho. La pregunta es: ¿en tu agenda está Dios? Cuando tú piensas en un calendario, está ahí los domingos iglesia, martes tales horas, o miércoles o jueves, el día que te toca grupo de conexión, lo tienes ahí en tu agenda marcado. Si no, de otra manera tú no vas a poder sostener tu alma, sostener tu espíritu. Número 2, cosas para el alma y para el cuerpo, para esta vida breve. Número 1, buscar el reino de Dios. ¿Vamos bien aquí, iglesia? Número 2, perdonar y amar en vida. Perdonar y amar en vida. Porque si no, el remordimiento que vas a tener en tu vida es muy fuerte. Yo he visto que la gente que más llora en los funerales es la gente que más le quedó a deber a la persona que se murió. Cuando yo veo que le dan a alguien la noticia: se murió fulano de tal, y el primero que veo que pega el grito lo observo: ¿qué le quedaste a deber? Y a veces no me refiero a dinero, tiene que ver más con lo emocional. ¿Por qué te duele mucho? Le hiciste maldades, te portaste mal. En general, hay gente que sí llora porque le duele. Si tú ves cuando Lázaro, el amigo de Jesús, se muere, Jesús lloró. ¿Se acuerdan de ese versículo, el más pequeño que hay en la Biblia? Jesús lloró. Jesús lloró no por Lázaro, si te fijas, es porque la gente comenzó a reclamarle, diciéndole: ¿a poco vas a poder hacer este milagro? Si era tu amigo, ¿por qué no viniste antes? La gente comenzó a reprocharle. Él sabía que él iba a resucitar. ¿Por qué lloró? Porque le dolía el corazón de la gente. La gente sí le había quedado de ver a Lázaro, y por eso estaban haciendo sus reclamaciones. Pero la pregunta es: ¿qué tanto tú estás perdonando y amando en la vida? Porque la gente que no perdona vive una vida amargada en vida. Viven muertos en vida, y el remordimiento va a ser muy grande. Escucha esta frase: perdona como si nunca te hubieran herido. Nos resistimos a eso. Perdona como si nunca te hubieran herido. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiero confesar que cuando
yo empezaba en mi reconciliación con Dios y llegaba este versículo, yo trataba de borrarlo de la Biblia, porque a mí se me hacía fuerte que Dios me dijera perdona como tú perdonas, porque yo entendía que era al nivel de que Él me había perdonado. Y yo dije, no, Dios, o sea, tú sí perdonas y me has perdonado unas que solo yo sé. Vota con nadie, dile, tú bien que tienes tus secretos ahí bien recónditos. Tú sabes de lo que Dios te ha perdonado. Y cuando pienso en cada detalle de lo que Dios me ha perdonado, yo digo, perdóname así como yo perdono, hasta que Dios me enseñó. No, tú tienes que perdonar así como yo perdono, pero no en la forma, sino que tú digas, yo también quiero convertirme en alguien que perdona. Por eso tenemos que comenzar a perdonar por fe. Y yo tengo que comenzar. Esa es una sanidad que puede venir a tu vida, lo he demostrado. Y me he dado cuenta cuando yo, a mí un tema que en donde soy usado por Dios mucho es con adolescentes para hablar con ellos acerca de su padre. Porque es el peor trauma, ¿eh? Yo hablo con adolescentes y se quieren, muchos de ellos me han confesado, yo me he querido quitar la vida, mi padre no me hace caso, me abandonó, o no existe, o nunca lo conocí. Y eso es su peor trauma. Entonces yo con ellos comienzo un proceso, ¿verdad? De primero de leer un libro y ir que su corazón vaya aflojándose para poder penetrar en la palabra. Pero lo que lo sana y lo que me sanó a mí es comenzar a perdonar por fe. Yo no sé a quién tienes que perdonar. Tal vez tienes que perdonar a un exnovio, a un ex jefe, a un ex marido, a una ex mujer, a un ex de lo que sea. Pero te cuesta trabajo así. Cuando piensas en esa persona, el corazón se te hace así y si le ves el estómago así, se te revuelve. En el trabajo, donde sea, y por lo que te hayan hecho, por lo que te robaron, por lo que te hicieron. Pero la verdad es que nunca vas a disfrutar la vida, porque Dios nos enseñó a orar cada día, perdona mis deudas, igual yo también perdono a los que me deben. Y comenzar a confesar en fe, yo te perdono porque me rechazaste. Y yo le digo a los adolescentes, cada vez que recuerdes algo que te haya hecho esa persona que te dañó, di yo perdono en fe, aunque no es que no lo quiero perdonar, es que lo odio. Y hasta gritan. Le dije, sí, estás herida, estás herido en este momento. Una jovencita llegó esta semana conmigo y me dijo con una sonrisa, pastor, esto funciona. Pastor, esto funciona. 15 años tiene. Y me dijo, hice la tarea. Cada vez que mi mamá se salía a trabajar y yo me podía quedar sola en la casa, ponía el radio a todo volumen, o sea, música cristiana, y comenzaba a gritar, yo te perdono. Y comencé a perdonar, desde perdonar a Dios, perdonar a mi abuelo porque se murió, perdonar a mi padre que nunca me vio. Y ¿sabes qué, pastor? Que a mí lo que me pasaba es que cuando hablaba, por ejemplo, me decía, tengo una sobrina y tiene a papá y a mamá. Y cuando yo la veía, esa sobrina tiene 5 años, me daban ganas de pegarle, de pellizcarle. Mis tíos me aman, me adoran, pero yo les contestaba mal. Y ellos me querían tratar bien y yo les hacía cosas así, ¿no? Y mis emociones por dentro estaban revueltas, pero la única que estaba mal era yo. Hoy que pude sanar, quiero que sepas que tuve una cita con ellos mientras ellos me llevaban hacia un sitio en el auto y les dije, yo los odiaba sin ninguna razón. Les dije, ¿así te atreviste? Me dijo, sí, porque yo se los dije para que ellos me conocieran y que supieran cuánto los amo y cuánto les agradezco que me hayan tenido paciencia, y ahora disfruto de mi sobrina. Porque tú y yo no podemos disfrutar la vida a menos que seamos personas que comienzan a perdonar. Por lo menos hazlo en fe. Volta con nadie y dile, ya perdóname en fe. En fe, aunque sea en fe. Entonces, cuando nos hacen mucho daño, nunca nos recuperaremos hasta que perdonemos, porque el perdón nunca cambia el pasado,
pero agrandece nuestro futuro. El perdón no va a cambiar mi pasado, pero va a engrandecer mi futuro. El perdón no cambió mi pasado con ninguna persona, nunca lo cambió, pero engrandeció mi futuro. Porque yo termino diciéndole a esos jóvenes, te digo una cosa, o sea, yo no sé si me van a entender, iglesia, pero yo les digo a esos jóvenes: ay, a mí no me hubiera gustado haberme quedado a vivir con mi papá. Yo acepto mi vida como vino. No sé si me hubiera ido mal o me hubiera ido bien. No sé si hubiera tenido que estudiar una carrera o no. No sé si hubiera encontrado a Cristo. Yo en estos momentos, a estas alturas del partido, acepto la vida como me llegó, porque me siento bendecido, porque ya salí adelante, porque soy libre y porque puedo decir: estoy feliz con todo lo que Dios ha hecho conmigo. Yo disfruto la vida porque he aprendido a perdonar. Yo perdono, di conmigo: yo perdono. Entonces el perdón nunca cambia el pasado, pero engrandece el futuro. La verdad es que mi futuro ha sido grandioso porque he podido perdonar. Y número 3, para terminar este mensaje, con esta nos vamos: regocijarte. Cosas que nos van a ayudar al alma en pasar la vida breve. Número 1, están aquí: buscar el reino de Dios y su justicia. Primero el reino. Número 2, perdonar y amar como si nunca te hubieran herido. Como si nunca te hubieran herido. Joyce Meyer, esta mujer es impresionante. Más de 200 veces violada por su propio padre, más de 100 veces violada por su abuelo, muchas más violada por sus tíos. Y ella dice en sus conferencias, llena estadios: ¿quién no quiere oír a esa mujer? Ella dice: yo nunca pensé que me iba a sentar en las piernas de papá y darle un beso en la mejilla, porque símbolo de sentarme en sus piernas era símbolo de sexo. Hoy es símbolo de ternura, de cariño. Él se arrepintió, entregó su vida a Cristo. Porque el perdón no cambia tu pasado, pero engrandeció el futuro de Joyce Meyer. Y ahora ella llena estadios a donde quiera que va. No tiene tiempo ni de venir a México. Está llena su agenda, llena estadios. Se la gana a Luis Miki y a Taylor Swift en llenar estadios. Por eso, número 3, regocíjate. Filipenses 4:4 dice: regocíjense en el Señor. ¿Cuándo? Es que ahorita no puedo, ahorita no lo siento, me acabo de pelear con mi esposa y yo no puedo. El Señor dice: regocíjate siempre. Otra vez te digo: regocíjate. Es que ahorita no puedo porque mi jefe me puso más trabajo y lo odio y ya no aguanto. ¿Han visto ese, no sé si es un reel o un comercial o algo así, de un joven que se está metiendo al elevador y todos hasta mañana, bonita tarde, bonita noche, cierran el elevador y él grita: ¡ah! Ya odio a todos. Dios dice: regocíjate siempre. Su gentileza sea conocido de todos los hombres. Alguien que no es feliz no es gentil. Alguien que no es feliz pasa como yo en el fraccionamiento donde vivo, que muchos no saludan. Yo he tomado una decisión: yo voy a saludar a todos aunque no los conozca. Y buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y algunos no, es increíble que no contestan. Es más, ya casi espero que alguno me diga: qué buenos tienen. ¿De qué? Tienen la cara de eso. Tu gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. El tiempo es breve. Por eso esta mujer, Bronnie Ware, dice que en su punto número 5 fue: desearía haberme permitido ser feliz, porque la felicidad es una elección. No se dan cuenta que es una elección. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 7:29, quiero terminar: hombres, prepárense para este mensaje, para este versículo que van a amar. ¿Listos, varones? Qué bueno que no le tuviste miedo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es ¿qué? La vida es breve. Di conmigo: la vida es breve. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. Wow. Hombres, hagan así conmigo. O sea, ¿cómo tienes que vivir como si no estuvieras casado? Pero no se refiere a lo mundano.
pero en realidad se refiere a hombres y mujeres. Mira, vamos a ver otra traducción. Les di un poquito de esperanza, pero es para ambos. Primera de Corintios 7:29 dice el apóstol Pablo: déjenme decirles lo siguiente. Amados, vamos a cambiar, ¿sí? Déjenme decirles lo siguiente. Amados hermanos, el tiempo que queda es ¿qué? No dice que es breve, dice muy breve. Yo me quedé corto, yo debí haber llamado este mensaje muy brevedad de la vida, pero como no, gramáticamente no funciona, le pusimos la brevedad de la vida. Pablo dice que el tiempo que queda es muy ¿qué? Muy breve. Así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían de concentrarse únicamente en su matrimonio. Es que cuando tienes un problema, algunos que no lo han madurado y tienen un conflicto matrimonial, se concentran en eso. Cuando tienes trabajo, tienes hijos, tienes otras cosas, diversiones, cosas que hacer, películas que ver, deportes que disfrutar, cocina que cocinar. O sea, no sé cómo abarcar a hombres y a mujeres, O sea, esto va para todos. Y luego dice entonces: los que lloran o los que se alegran o los que se compran cosas no deberían ser absorbidos ni por sus lágrimas, ni por su alegría, ni por sus posesiones. Wow. O sea, si tú lloras, que no te absorban las lágrimas. No todo el tiempo hay que estar llorando. Sí hay que llorar, pero no hay que estar llorando, ser absorbido por eso. Y si te alegras, tampoco todo el tiempo es jajaja, que digan qué onda con esta persona, está loca, ¿no? Yo me acuerdo de los primeros viajes que hacíamos como pastores a Estados Unidos. Estaba muy chavito, tenía 24 años más o menos. Si querías identificar una mesa donde yo estuviera, la identificabas por el relajo, el despapalle y el desorden. He madurado un poquito. Y nos dice aquí que tampoco te seas absorbido por la alegría de tus posesiones. Es padre andar comprando, es padre andar viajando, pero que eso tampoco te observa. Y los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto, di conmigo, pronto desaparecerá. Tu departamentito, tu casita de Barbie, tus ollas Royal Prestige y tu bocho, todo va a desaparecer. Por eso termina el apóstol Pablo diciendo en el verso 32: quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. ¿Hay preocupaciones? Sí. Pablo dice: sé libre de ellas. ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo puedo ser libre de mis preocupaciones? Entendiendo algo que les he dicho muchas veces: nadie nunca, por haberse preocupado, logró acelerar el proceso de arreglar eso. O hay aquí alguien que se haya puesto de rodillas, no orando, sino diciendo: me voy a preocupar un montón, porque sé que si me preocupo esto se va a arreglar más rápido. Por eso Pablo dice: sé libre, no te estés preocupando. ¿Tienes deudas? ¿Las tienes que pagar? Sé libre, no tiene que ser a costa de tu salud. Si no, va a llegar el 2024 a finales en Navidad y parte del labio va a estar del otro lado, el otro, el ojo así, porque no fuiste libre de las preocupaciones. No entendiste que la vida es breve y que las cosas materiales no son tan importantes. Son importantes y Dios te las quiere dar si primeramente buscas el reino de Dios y su justicia, para que cuando tú seas bendecido y bendecida, simplemente digas: yo soy una persona con añadiduras. Que no te andes dando la gloria a ti, sino que puedas decir: tengo hijos, tengo posesiones, tengo viajes, tengo esto. Sí, son añadiduras solamente. Solo es un resultado de que he sido una persona que busca a Dios. He sido una persona que ha sido dañada, pero que he perdonado. Pero soy una persona que he aprendido a ser feliz y a no enfocarme solamente en una cosa. Mi vida es muchas cosas. No te enfoques en tu soltería: es que soy soltera, no puedo ser feliz. Soy soltero, no voy a poder ser feliz.
Tu vida es más que eso. Tu vida son muchas cosas y además es breve. Hay que disfrutarla. ¿Cuántos van a disfrutar? Amén. Vamos a ponernos de pie para hacer oración y buscar a Dios un momento y decirle: Señor, reconozco que la vida es breve. Ahí en tu lugar, por favor, levanta las manos y comienza a hablar con Dios. Acuérdate que hemos aprendido que yo puedo orar y que yo soy libre, pero ¿qué de ti? ¿Qué de ti? Comienza a hablar tú con Dios. Tú tienes que hablar ahí con Dios y dile: Señor, yo reconozco que la vida es breve. Levanta tus manos, cierra tus ojos, concéntrate en Dios. Señor, ayúdame a obtener sabiduría de cada experiencia, todo lo bueno y lo malo. Señor, tú eres mi refugio de generación en generación. Y sé que el tiempo pasa demasiado rápido y para ti pasa más rápido. Por eso, Dios, yo quiero que me des sabiduría. Dile al Señor ahí: enséñame, no a golpes. No quiero aprender a golpes. Quiero aprender, Señor, a no tener remordimientos en el futuro. Pero, Señor, en este momento me comprometo a aprovechar cada minuto de mi vida, aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Y Señor, renuncio al afán. Ahí en tu lugar habla con Dios y dile: renuncio a vivir afanado, Señor, porque si tú no edificaros, en vano es que yo lo haga. Y Señor, si tú no me provees, en vano es que yo trabaje. Por eso hoy, Señor, me comprometo a tener un descanso, un momento donde lo dedico a mi familia, donde lo dedico a mis hijos, donde me pongo a cuentas contigo cada día y te busco, Señor, porque tu presencia es lo más importante. Por esa razón hoy decido buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos ahí, habla con Dios y dile: Dios, yo me comprometo a buscar tu reino y tu justicia. Me voy a comprometer, voy a congregarme sin faltar, voy a ir a mi grupo de conexión sin faltar, voy a participar de todos los programas, porque no quiero que esto se convierta en una costumbre. Vamos, habla con Dios. Tú tienes que hablarlo, yo no lo voy a hacer por ti. Tú sé libre en esta hora. Por eso decido perdonar. Si tienes que perdonar, comienza a hablar con alguien. Habla con Dios, habla y di el nombre y di: yo perdono a fulano, yo perdono a sutano, le perdono en fe y quiero ser libre porque esto funciona. Yo te perdono por esto, por aquello, por lo que recuerdes. Perdona, sé libre en el nombre de Jesús, y perdona como si nunca te hubieran herido, porque puedes estar muy dañado, pero que no se dañe tu alma. Y en tercer lugar, Señor, yo aprendo a regocijarme. Me regocijo siempre. Cuando estoy con mi cónyuge, voy a vivir regocijándome. Cuando esté con mis hijos, ahí me voy a regocijar. Si me toca el ministerio, la iglesia, reuniones, tíos, familia, primos, yo voy a vivir contento.